tardes. Soy el responsable de la planta de tratamiento de efluentes de la fábrica del Cros, División Farmacia de Aranjuez. En este momento pues soy el jefe de servicios y como responsable de otro servicio más para toda la fábrica. Bueno, pues comentaros, voy a intentar hacerlo lo más ameno porque ya estamos en una hora en la que apetece ya retirarse a comer, pero bueno, voy a intentar ser ameno y lo bueno si breve dos veces bueno. Bueno, voy a empezar haciendo un poco de historia sobre la fábrica. La fábrica del Cros de Aranjuez se fundó en el año 1949 por los laboratorios Merck de Estados Unidos y era como un negocio, el gobierno español lo trató como un negocio estratégico para la producción de antibióticos de forma continua en España, porque entonces en aquellos años todos los antibióticos que venían de Estados Unidos. Y había poquitos y según se descubrían pues entonces empezaba la producción. Esta fábrica pues lo que hizo fue la producción de antibióticos de forma continua, para que hubiera las dosis necesarias para todos los españoles de aquellos tiempos, porque los antibióticos se podían encontrar en cualquier sitio menos en una farmacia. Podías encontrar en una tienda de ultramarinos, en un estanco, en la esquina, en cualquier sitio, ¿no? Había una especie de extraperlo con el antibiótico. A partir de entonces pues ya la producción fue continua y se quitaron esos problemas. Esta fábrica tiene dos vías de síntesis de producción. Una es síntesis biológica, que es a partir de fermentación, la producción por microorganismo que se inocula en un medio de cultivo y produce como metabolito secundario el antibiótico, y otra es de síntesis química, que es reacciones químicas encadenadas para llegar al producto, para el principio activo final. Debido a eso, cuando se construye la depuradora en el año 1997, debemos de dar capacidad y homogenización de esas aguas residuales y buscar una biomasa apropiada para que digiera y degrade estas aguas residuales. En un principio, cuando se fundó, no había biomasa especializada y entonces hubo que hacer una especie de selección darwiniana en el que inoculamos de la EDAL de Aranjuez unos metros cúbicos, 80 metros cúbicos de lodos, y los que vivieran pues era lo que iba a ser nuestra biomasa para digerir estas aguas residuales. Pues a partir del año 2000, cuando se puso en marcha la depuradora, el sistema de aireación que teníamos era motores flotantes de este tipo, en el que cuando estaban interconectados con una sonda de oxígeno y cuando empezaba a haber anoxia se ponían en marcha y entonces por la parte inferior aspiraban, por el tubo hay un sinfín que aspira los lodos y los expande por la parte superior entre el motor y lo que es el flotador. Pero claro, esto no era suficiente porque, como sabemos, solo el 21% del aire es oxígeno y no era suficiente para airear nuestra biomasa. Entonces teníamos siempre las balsas en anoxia de un color negro como el carbón. Entonces pasamos a otro tipo de aireación posterior que se denominaba FRIN, que era una turbina sumergible que captaba el aire ambiental por un tubo y lo difundía a través de la agitación y homogeneizaba con el resto del caldo, pero tampoco era suficiente. Aunque pusiéramos más potencia, estábamos hablando de un motor de 100 caballos, pues poníamos en el reactor biológico del orden de 10.000 kilovatios teníamos para agitar y no era suficiente. Entonces es cuando empezamos las relaciones con Air Liquide, que a través de ello vengo a presentaros esta ponencia,
porque teníamos que tener para esa biomasa más oxígeno para que pudieran digerir las aguas residuales, y entonces empezamos con ellos en el 2003 y nos proporcionaron la primera fase de aireación, que se denominan turboxales. En el reactor biológico había colocados 4 equipos como este, en el que captan, veis la bomba detrás, captan el caldo por abajo y lo inyectan hacia adelante, y por Venturi le empezamos a inyectar oxígeno puro. Ahí en ese momento es cuando empezamos a funcionar y que lo que es la biomasa estuviera bien oxigenada y aireada, y empezaba a funcionar el tema de DQO, que al fin y al cabo es una de las variables que debemos controlar desde el punto de vista medioambiental. Entonces nuestro límite era 1750 ppm, miligramos de oxígeno, y estábamos pues al límite 1700, y con este sistema hemos llegado a bajar hasta 800 ppm. Nuestro vertido estamos ahí entre el filo de la navaja, y al final con esto ya empezamos a tener margen y colchón para hacer un vertido bien a la EDAR de Aranjuez. Posteriormente, y estamos hablando de hace 3 años, siempre en contacto con ellos y aplicando su nueva tecnología para ahorro tanto energético como en kilos de oxígeno a la hora de inyectarlo, tenemos los turboxales. Los turboxales, como veis, es un motor flotante, y en la parte que está sumergida tiene un eje con unas palas de aireación parecidas a las de una hélice de barco, y entre las hélices y el flotador tiene un anillo difusor de oxígeno. Entonces, al ponerse en marcha la hélice, lo que hace es que esa turbulencia hace que el oxígeno difunda hacia el fondo de la balsa y luego vuelva a la superficie por los laterales. Entonces se airea mucho mejor la biomasa, y conseguimos con menos energía, porque estamos hablando de 11 kilovatios, 18 kilovatios, perdón, el motor, y antes, por ejemplo, con los FRIN pues teníamos 10, y como he dicho, 10 por 10 pues era 10.000 kilovatios, o 10.000 kilovatios, perdón, 10.000 kilovatios. Entonces ahí hemos mejorado tanto en la difusión con ahorro de oxígeno y en el gasto de energía. Estamos hablando de que era una planta que tenía al mes un consumo energético de unos 100.000 kilovatios y unos 180.000 kilos de oxígeno mensual. Con este sistema hemos abaratado costes en todo, en energía y en oxígeno, y hemos disminuido hasta unos 70.000 kilovatios mes, y el oxígeno nos hemos quedado en unos 120.000 kilos al mes. En un principio, cuando se creó la depuradora, perdón, este es el anterior, era flujo pistón. Lo digo a colación porque no solo era cambios de oxigenación en la balsa, sino cambios estructurales para tener más biomasa trabajando para la digestión de las aguas residuales, puesto que la fábrica aumenta la producción de principios activos, y entonces hay más producción de aguas residuales que hay que digerir, porque la única planta de la fábrica que no puede parar, porque si no colapsa toda la producción, es la depuradora. Entonces hay que ir día a día mejorando en lo que es la ampliación de ese reactor biológico, que se queda pequeño de capacidad a la hora de depurar las aguas. Entonces, en un principio, cuando se construyó en el año 97, el tipo de depuradora era lo que se llama flujo pistón,
en el que llegaban las aguas residuales tanto del efluente biológico a afluente biológico como afluente químico a una balsa de homogenización en un porcentaje de un 80% de las aguas residuales biológicas frente a un 20% del químico. Pasaba de la balsa de homogenización a una arqueta superior que estaba encima de las tres balsas, balsa A, balsa B, balsa C, y en el que cuando llega a esa arqueta hay una neutralización, porque las corrientes eran de pH básico, pH 9 a 12, entonces se neutralizaba con sulfúrico a pH 6,5-7. Y dependiendo, como he dicho que era flujo pistón, el que estaba siempre en aireación era el reactor biológico, la balsa B, y la balsa A y balsa C alternativamente pasaba a agitación o decantación, y entonces era la que vertía a la arqueta de salida a la EDA. De vez en cuando se purgaban los fangos cuando estaba en decantación de la balsa A balsa C al estabilizador de fangos y de ahí al espesador, y luego mediante un decánter, una clarificadora, un deshidratador de fangos, sacábamos los fangos a vertedero, bueno, a la planta de compostaje, y el escurrido de la centrífuga se devolvía a la balsa de homogenización. Vale, con esto la capacidad del reactor biológico, que era de unos 1800 metros cúbicos, no era suficiente para la degradación, la digestión de las aguas residuales. Entonces hubo que ampliarlo, y pasamos a este tipo, que era una depuradora convencional. Convertimos una depuradora a flujo pistón en una depuradora convencional, en el que lo mismo, llegaban las aguas residuales a la balsa de homogenización, pero el porcentaje ya ha cambiado. Ha aumentado el efluente químico, puesto que ha aumentado la producción de principios activos de síntesis química frente al efluente biológico, quedando casi al revés, 20% de efluente biológico y 80% del químico. De ahí, de la balsa de homogenización, pasa a un filtro DAF, un filtro flotador de fangos, donde los sólidos que están en suspensión, mediante inyección de caldo rico en aire o en oxígeno, o incluso en ozono, que también participó en el proyecto Air Liquide, podemos parte con el ozono oxidábamos esa DQO refractaria, o bien simplemente con ese caldo rico en oxígeno lo que hacíamos es que al inyectarlo en el flotador frente a la corriente de caldo que está floculado y coagulado previamente, esos sólidos empiezan a flotar. Esos sólidos pasan al estabilizador de fangos mediante una bomba que está sincronizada con las palas del flotador DAF, y de ahí pasarán al deshidratador para sacarlo, como siempre, a vertedero, que cambiamos de compostaje a vertedero, puesto que aunque estaban clasificados como sólidos no peligrosos, pero al ser una industria química tenemos que ir a vertedero, no podemos mandar a compostar. Vale, que el reactor biológico, el clarificado del filtro DAF pasa al reactor biológico, que pasa a ser las tres balsas, tanto balsa A, balsa C y balsa B, y duplicamos lo que es la potencia del reactor biológico, dando cabida a la capacidad de la nueva producción de la fábrica y entrando en todas las variables que nos pide cumplir medio ambiente. Bien, ahora el estabilizador de fangos, que antes era de biomasa que procedía del reactor biológico, se surte de los lodos que van a parar de las dos corrientes biológica y química a la balsa de homogenización, y además en la planta de extracciones biológicas se generaban unos sólidos que eran procedentes de la fermentación, biomasa, micelio y restos de materias primas, que salían también a través de una deshidratadora a vertedero,
y hace 2 años los anexionamos también para que mediante la línea de abastecimiento de fluente químico llegaran también al estabilizador de fangos y pasamos a ser un digestor de fangos. Entonces, y ahora viene ya el tema de lo que es la mejora en la producción de fangos a través de oxígeno puro. La planta de extracciones biológicas producía una media de unos 90 toneladas de fangos deshidratados y la depuradora produce de las purgas del reactor biológico unas 110 a 120 toneladas mes. Entonces lo que hicimos a través del liquid, hicimos una prueba en el que pusimos un turbosal de prueba y nos llevamos la sorpresa de que cuando pusimos de prueba en 6 meses el turbosal con oxígeno, inyectando oxígeno puro, si tenían que sacar teóricamente, tenían que salir de fábrica unas 110 toneladas por un lado de la depuradora más 90 toneladas de la planta de extracciones biológicas, todo eso pasaba al digestor estabilizador. Por lo tanto, para seguir el mismo ritmo tenía que sacar unas 200 toneladas mensuales. Y la sorpresa es en el que en los 6 meses que estuvimos de pruebas sacamos una reducción de, vamos a decir, que no salieron de fábrica, una reducción de fangos de un 20%, que eso supone unas 50 toneladas mensuales, unas 600 toneladas al mes. Para nosotros es un ahorro tanto de floculante que utilizamos para deshidratar los lodos, electricidad, porque pasábamos de tener un FRIN, tener 3 FRIN de 11 kilovatios a tener uno de 18 kilovatios, oxígeno, porque la inyección de oxígeno nos suponía, dentro de lo que era el conjunto de la depuradora, no llegaba ni al 10%, estábamos hablando de 800 kilos diarios, 8 por 30, 224.000 kilos mes. Y en los transportes, porque no solo el ir a vertedero se lo llevan gratis, el transporte, cada transporte de 12 toneladas son 114 euros transporte, y la tonelada ir a vertedero son 70 euros. Entonces imaginaros, todo ese monto total hace que al final el ahorro en la planta llegue a ser de unos 46.000 euros anuales, y el retorno, el payback de haber puesto el turbosal, pues en 7 meses. Y bueno, espero que haya sido breve, conciso y que os haya gustado esta presentación.